acción y reacción, ¿no? Incluso sigue respetando las leyes de Newton, sin embargo la ley de Lorentz no es así. Y esto, bueno, también se pone de manifiesto que estos dos campos son de naturaleza vectorial completamente diferentes, y eso se ve acá en estas ecuaciones. Noten ustedes que mientras en el caso de la electricidad el flujo de campo eléctrico es cero, es distinto de cero, en el caso de la magnetostática siempre es cero. Mientras el campo eléctrico es conservativo, es decir, la circulación de campo eléctrico alrededor de una trayectoria cerrada es cero, en el caso de la electrostática, en el caso de la magnetostática, esta misma integral, pero ahora con el campo magnético, es distinta de cero. Todo esto nos está hablando de que una naturaleza vectorial diferente para ambos campos. Y de hecho uno podría pensar, y no está mal hacerlo, de que son dos mundos diferentes. Pero estas ecuaciones además nos dicen otra cosa, de que nos están diciendo que acá solamente intervienen variables espaciales. No figura el tiempo. Eso significa que una de las variables físicas más importantes, el tiempo, está ausente. ¿Qué significa? Que estas ecuaciones, bueno, nos pueden dar respuesta a problemas en los cuales son independientes del tiempo, es decir, problemas estacionarios. Esto significa que si yo quiero ver un campo, quiero estudiar problemas en los que el tiempo intervenga explícitamente, bueno, ya estas ecuaciones no me van a permitir abordar esos problemas, a menos que uno haga ciertas modificaciones para contemplar esas situaciones. Y eso es un poco el motivo de la clase de hoy. La clase de hoy es introducir el tiempo en estas ecuaciones para poder permitir de estudiar y abordar otro tipo de problemas, aquellos en donde el tiempo aparece explícitamente. Claro está que para hacer esto vamos a tener que hacer en algunos momentos algún esfuerzo de memoria, debido a que, bueno, no es posible realizar ningún experimento de esto. Pero vamos para eso, como siempre, a comenzar con un sencillo experimento. Y en el experimento que se ve aquí en la figura A, tenemos un circuito que está formado por dos cables conductores ideales, paralelos, separados entre ellos por una distancia d. Los extremos de estos cables, por la derecha, se encuentran unidos por una resistencia cuyo valor numérico es R y es conocido, mientras que en la izquierda hay una barra conductora. Barra conductora que yo la obtuve de ir al laboratorio y encontrar un trozo de material conductor. Lógicamente está descargado, y así como está descargado, yo lo apoyo sobre los dos cables conductores y hago que esta barra se mueva con velocidad constante. Es decir, la barra ejecuta un movimiento rectilíneo y uniforme. Y todo el circuito, como se aprecia, está sumergido en un campo magnético B que tiene la dirección perpendicular a la pantalla, su sentido es entrante y el módulo permanece constante en el tiempo. Bueno, este es el circuito que nosotros vamos a estudiar en tanto y en cuanto la barra esté en movimiento. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Bueno, recuerden ustedes que un conductor está formado por igual cantidad de cargas positivas y negativas, libres de moverse en su interior. Es decir, que cuando la barra se mueve con una velocidad constante, las cargas que hay en su interior sienten la presencia del campo magnético B. Y por lo tanto sentirán la presencia de una fuerza que ya sabemos nace de la expresión de Lorentz, la fuerza de Lorentz o fuerza magnética.
que para el caso de las partículas positivas, como se ve en la figura B, tiene una dirección que es paralela a la barra y su sentido es hacia arriba. Mientras que para las partículas negativas tiene la misma dirección que en el anterior caso, pero su sentido es opuesto. También se observa en la figura B. Y el módulo de esta fuerza, recuerden que al tomar módulos, el módulo de la fuerza se puede obtener tomando módulos a ambos miembros de la ley de Lorentz. Y recordando que el módulo de un producto es el producto de los módulos, encontramos que el módulo de la fuerza es el producto de el módulo de la carga por la velocidad por el campo magnético, por el módulo del campo magnético. Claramente la carga no cambia con el tiempo. Dijimos que la velocidad es constante en el tiempo y que también el módulo de campo magnético es constante en el tiempo. Es decir, podemos decir que la fuerza, el módulo de la fuerza es constante en el tiempo. Bueno, ya sabemos que entonces va a haber un movimiento de cargas positivas hacia la parte superior de la barra, o mejor dicho, el extremo superior de la barra, y va a haber un exceso de cargas negativas en el extremo inferior de la barra que se observa en la figura B. Bueno, ¿cuánto va a ser el movimiento, el trabajo que hace esa fuerza, por ejemplo, para llevar una carga positiva de un extremo a otro? Bueno, el cálculo del trabajo es sencillo, porque puesto que la fuerza es independiente del tiempo, es constante, podemos escribir ese trabajo como el producto de la fuerza, del módulo de la fuerza, por la distancia. En este caso, la barra tiene una longitud D. Aquí en la figura, yo he exacerbado la figura a los efectos de hacer legible el dibujo, pero vamos a suponer que la barra también tiene una longitud D. De ahí es que el trabajo se puede escribir de esta manera. Pero más que este trabajo, yo estoy interesado en el trabajo por unidad de carga, es decir, en lo que habíamos definido como la fuerza electromotriz, que no es otra cosa que igual a la diferencia de potencial que hay entre los dos extremos de la barra. Y esta diferencia de potencial depende del producto de la velocidad por el campo magnético por la distancia d. Y a esta diferencia de potencial, que reitero es igual a la fuerza electromotriz, nosotros la vamos a llamar una diferencia de potencial inducida. ¿Inducida por qué? Bueno, recuerden que esto va a ocurrir en tanto y en cuanto la barra esté en movimiento. Si viene un gracioso y frena la barra, hace que la velocidad sea cero, entonces noten ustedes que la fuerza va a ser cero, el trabajo va a ser cero y la diferencia de potencial va a ser cero. Es decir, esta es una diferencia de potencial inducida por el movimiento de la barra. Si cesa el movimiento de la barra, no tenemos diferencia de tensión. Pero ¿qué ocurre? Dijimos que la barra entre los extremos de la barra hay una diferencia de tensión, pero esta barra está apoyada sobre los cables conductores, por lo tanto, entre los dos cables conductores paralelos hay una diferencia de tensión. Diferencia de tensión que también soporta, como se ve, la resistencia. Y entonces, si yo tengo que entre los extremos de una resistencia hay una diferencia de tensión, debe circular una corriente cuyo valor puede ser estimado a través de la ley de Ohm como el cociente de la diferencia de tensión dividido en la resistencia. Ahora, este es un análisis que es correcto. Ahora la pregunta es, ¿dónde está la batería? Ustedes pensarán, y bueno, el conductor se transformó en batería, pero si el conductor estaba descargado. Sí hemos cambiado la distribución de las cargas en el conductor, pero
eso no significa que sea una batería. Es decir, si yo hago una circulación de campo eléctrico alrededor de esa trayectoria cerrada, tengo que dar cuenta que esa diferencia de tensión, que esa circulación me va a dar como resultado la tensión inducida que tengo acá, porque la tensión inducida aparece. Pero resulta que yo no tengo batería. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Nuestro análisis es incorrecto? No, no es que es incorrecto. Quizás si nosotros cambiamos la forma de analizar esto, puede ser que encontremos una explicación. Reitero, el análisis que acabamos de hacer es correcto, pero no lo suficientemente demostrativo del por qué hay esta diferencia de tensión inducida. Para eso vamos a ver otra forma de explicar lo mismo, pero lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer a través de el cálculo del flujo de campo magnético que hay a través del área del circuito. ¿Qué significa esto? Veamos la figura A. Sabemos que la barra se está moviendo. Tomemos un instante arbitrario, un instante de tiempo arbitrario, por ejemplo el instante T. Yo tengo, imagínense que estos dos conductores son muy largos y entonces sobre esos conductores viene desplazándose la barra. Y en un instante dado yo tomo una foto y es lo que se ve en la figura A. Esa foto es lo que se ve en la figura A. En el instante T la barra está en la posición que se ve y noten ustedes que la barra, los dos conductores ideales y la resistencia forman un camino cerrado. Ese camino cerrado que encierra un área que acá está dibujado en la figura en rojo y que la vamos a llamar ADT. El área depende en este caso del tiempo, es el área ADT. Y yo quiero calcular el flujo de campo magnético a través de esta área ADT. Claramente, como el módulo de campo magnético es constante, el flujo va a ser simplemente el producto del módulo del campo magnético por el área ADT que está aquí en rojo. ¿Qué ocurre en un instante posterior? Por ejemplo, en un instante T más delta T. Tomo una nueva fotografía. Y en ese instante T más delta T, lo que se observa en la fotografía es lo que aquí está representada en la figura B. La barra está desplazada hacia la derecha, se desplazó una distancia delta X, y ahora el área que tiene como contorno formado por la barra, los dos cables conductores ideales y la resistencia, es el área que está aquí en azul, el área A de T más delta T. ¿Y cuánto vale el flujo a través de esta área que tiene como contorno el camino cerrado de la barra, los dos conductores y la resistencia? Bueno, es el producto del campo magnético B por el área ADT más delta T. Bueno, ¿cuánto vale la variación? La diferencia entre el flujo final y el flujo inicial. Bueno, la situación final es el flujo en T más delta T y la situación inicial es el flujo en el tiempo T. Si yo reemplazo estos flujos por las expresiones que he calculado, encuentro que la variación de flujo es la diferencia entre estas dos áreas, ADT más delta T y ADT. Bueno, vamos a hacer esa diferencia porque no es difícil hacerla. Lo primero que notamos, que cuando hacemos esa diferencia, es decir, tenemos que hacer la diferencia entre lo que está en azul menos lo que está en rojo. Lo primero que observamos es que el área en rojo es mayor que el área en azul. Por lo tanto, esta diferencia va a ser negativa. ¿Y cuánto vale esta diferencia?
en valor numérico. Y noten ustedes que también se ve, si comparamos la figura A y la figura B, que la diferencia es igual al área que está en verde. Y el área que está en verde se puede calcular, que es un rectángulo, se puede calcular el área como el producto de delta X por D. Así es que tenemos que la diferencia de áreas es negativa y el producto de delta X por D. Pero recuerden que la barra, que delta X, es lo que la barra se desplazó en el intervalo de tiempo delta T. Como el movimiento era rectilíneo y uniforme, ese desplazamiento se puede encontrar a través de la ecuación horaria B por delta T. Así, resulta que tenemos que la variación de flujo de campo magnético es negativa debido al signo menos de la diferencia de áreas por el producto de B por la velocidad por D por delta T. Si en esta doble igualdad dividimos todos los miembros por delta T, encontramos que en el miembro de la izquierda tenemos la delta de flujo dividido delta T. En el miembro del medio tenemos cómo es esa diferencia de flujo dividido delta T. Luce como un cociente incremental, eso que se vio allá en la noche perdida de la física 1. Y en el miembro de la derecha tenemos menos B por D. Es claro que esto vale para cualquier intervalo de tiempo, delta T. En particular, si delta T es muy pequeño, bueno, esto puede pensarse como una derivada, la derivada del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. El signo menos que está en el miembro de la derecha lo vamos a pasar al miembro de la izquierda y entonces tenemos que menos la derivada del flujo de campo magnético con respecto al tiempo es igual al producto de B, la velocidad por el campo magnético por la distancia D. Pero este producto, ¿cómo lo llamábamos nosotros cuando vimos el primer caso? Era la diferencia de tensión inducida. Así encontramos que la derivada de flujo de campo magnético con respecto al tiempo cambiado de signo nos da la diferencia de tensión inducida que nosotros estamos buscando. ¿Qué significa esto? Y bueno, vamos a ver. Antes nosotros teníamos, antes de la clase de hoy, antes de analizar este experimento, nosotros teníamos que la circulación de campo eléctrico era cero. Cuando comenzamos la clase yo le dije, esto es parte de la conservatividad del campo eléctrico. El campo eléctrico es conservativo, decía, porque la fuerza eléctrica, la fuerza de Q, no es conservativa. Entonces por eso era cero, calculado alrededor de una trayectoria cerrada. Ahora resulta ser que encontramos que en estos casos, cuando el flujo del campo magnético depende explícitamente del tiempo, porque des en cuenta que es una derivada total, esto significa que esta circulación de campo eléctrico, si nosotros calculamos este integral alrededor de la trayectoria cerrada que tiene como contorno el camino formado por la barra, los dos cables conductores ideales y la resistencia, encontramos que ese integral tiene que dar la diferencia de tensión inducida. Pero ¿qué acabamos de ver? Que esa diferencia de tensión inducida es menos la derivada del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Esta igualdad que está acá, que la vamos a escribir, el miembro de la izquierda queda inalterado, pero el miembro de la derecha la vamos a escribir como menos la derivada. Y aquí hemos escrito explícitamente lo que es el flujo de campo magnético. Recuerden que es la integral de superficie de B diferencial de A. A esta igualdad se la conoce como la ley de inducción de Faraday. Inducción, ¿por qué? Bueno, es lo que nosotros vamos a ver. En esta situación,
Recuerden ustedes que la tensión inducida, que es la fuerza electromotriz, es inducida por el movimiento de la barra. En otros casos, bueno, esa tensión inducida tendrá otra fuente, pero siempre esa tensión inducida va a ser igual a menos la derivada del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. No se olviden del signo menos, como siempre. En física no hay que olvidarse del signo menos. Cuando decimos que el trabajo es igual, decíamos en electrostática, el trabajo es igual a menos la variación de la energía, no había que olvidarse del menos. Bueno, acá tampoco, de este menos no hay que olvidarse porque, como vamos a ver, tiene una importancia mayúscula. Bueno, ¿qué ocurre ahora? Ahora ya de las 4 ecuaciones que teníamos, permítanme volver a la anterior pantalla, comenzamos la clase con estas 4 ecuaciones. Ahora, esta ecuación, la de circulación de campo eléctrico igual a 0, tiene que ser reemplazada por la ley de inducción de Faraday. ¿Por qué? Para contemplar aquellos casos en donde el flujo de campo magnético es 0. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que de la ley de Gauss se desprende que las fuentes de campo eléctrico son las cargas, que era lo que veníamos diciendo hasta ahora. Si hay una carga en algún punto del espacio, esa carga modifica todo el espacio que lo rodea, generando en cada punto una intensidad de campo eléctrico. Así decíamos nosotros en la electrostática. Es decir, que las fuentes de campo eléctrico son las cargas. Pero ¿qué pasa con la ley de inducción de Faraday? Ahora me dice que también yo puedo encontrar campo eléctrico en aquellas zonas en donde hay un flujo de campo magnético que cambia con el tiempo. Es decir, que ahora tengo 2 formas de generar campo eléctrico. Con las cargas, como lo venía haciendo hasta ahora, pero también lo puedo generar en aquellos lugares, en aquellas zonas del espacio, en donde el flujo de campo magnético cambia con el tiempo. Noten ustedes que acá me está diciendo que yo, con campo magnético, puedo generar campo eléctrico. La pregunta que uno cualquiera se hace es, ¿y la inversa podrá ser verdad? Esa de que ¿podré generar campo magnético a partir de un campo eléctrico? Bueno, les adelanto que la respuesta es afirmativa y la vamos a ver al final de la clase. Pero por ahora tenemos nuestra ley de inducción de Faraday. Que noten ustedes... Algo ya vimos. ¿Cómo? Porque que algo ya vimos, cuando se mueve una carga eléctrica genera un campo magnético. Efectivamente. Pero, y también esa misma carga genera el campo eléctrico. Pero acá la cuestión es diferente. Es el campo magnético que genera el campo eléctrico. En aquella situación, una carga que se desplaza con movimiento rectilíneo y uniforme genera un campo magnético y genera también un campo eléctrico. Genera los 2 campos. Pero acá esta igualdad es diferente, nos está diciendo que el campo magnético genera el campo eléctrico. Sin necesidad de una carga. Sin necesidad de una carga. Si yo varío el campo magnético en una zona del espacio, genero un campo eléctrico, es decir, me genero una batería, una diferencia de tensión. Es decir, me genero un agente externo que hace mover las cargas, porque la diferencia de tensión es el agente externo, hasta ahora lo veíamos nosotros como el agente externo que mueve las cargas. Entonces usted lo que dice es que un campo eléctrico sin carga genere un campo magnético. No, un campo magnético va a generar un campo eléctrico. Y eso estoy de acuerdo, pero lo que usted decía de la inversa. Ah, de la inversa lo vamos a ver al final de la clase. Bien, listo. Es decir, porque la historia de esto es la siguiente.
Es decir, si yo le estoy diciendo que un campo magnético puede generar un campo eléctrico, la primera pregunta que a uno se le ocurre, y si no se le ocurre, no pasa nada, pero es, y la inversa. Porque si un campo magnético genera un campo eléctrico podrá generar un campo magnético. Sí, claro, yo le adelanto la respuesta, es afirmativa. Y la vamos a ver al final de la clase. Y entonces, vamos a ver de cuántas maneras se puede generar un campo magnético. Bueno, hay un hecho que es importante y que se ve de esta ecuación. Primero, vamos a ver, para que cambie el flujo de campo magnético, recuerden que acá el flujo de campo magnético interviene, la intensidad del campo magnético interviene también el área. Pueden ocurrir tres situaciones. Que el campo magnético cambie con el tiempo y el área permanezca constante. Que el área cambie con el tiempo y el campo magnético permanezca constante, como lo hemos visto recién en el ejemplo, un caso en donde el área cambia con el tiempo, pero el campo magnético, la intensidad del campo magnético permanece constante en el tiempo. O una situación, que es la de mayor complejidad, donde ambas magnitudes, campo magnético y área, cambian con el tiempo. Nosotros vamos a descartar esta última posibilidad y siempre vamos a analizar situaciones en donde una de las magnitudes cambia con el tiempo mientras que la otra permanece constante. La otra cuestión que tiene que ver esta igualdad está en la derivada. Noten ustedes que esta derivada yo la puse afuera de la integral. Hay situaciones en donde uno puede intercambiar estas derivadas y hay otras situaciones en donde no. Esto es más bien contárselos a ustedes y son situaciones en donde, como vimos, cambia tanto el campo magnético como también cambia el área. Pero formalmente siempre se escribe la derivada por fuera del flujo. Esto nos dice que primero calculamos el flujo y después derivamos. Y finalmente, no se olviden del signo menos. Es tan importante este signo menos que tiene un nombre. Se lo conoce como la ley de Lenz, que ahora también en unos minutos vamos a ver. También van a encontrar que esta ley de inducción de Faraday la van a encontrar en algunos libros como la ley de Faraday-Lenz. Y hay otros libros, principalmente de autores norteamericanos, donde van a encontrar que esta es la ley de inducción de Faraday-Henry. Henry fue un físico norteamericano. Noten ustedes que esta es la primera vez que se introduce un físico de origen norteamericano, porque, como yo les decía, estas ideas comienzan en Inglaterra. Faraday fue uno de los precursores, no es nuevo el nombre Faraday en el curso. Comienzan en Inglaterra, se pasan al resto de Europa y van al Nuevo Mundo también. Por eso es que aparece este Henry. Y estas ideas son las que han llevado adelante la revolución industrial. Y una de las ideas que tuvo Henry con su ley de inducción de Faraday, que tuvo Faraday con su ley de inducción, es este sencillo ejemplo de aplicación. Aquí, en la figura de la izquierda, se observa una espira rectangular de lado mayor B y lado menor A. Esta espira está montada. ¿Qué significa montada en un eje de rotación? Significa que la espira está fija al eje de rotación. Y el eje de rotación gira con una velocidad angular omega constante en el tiempo. Todo este arreglo se encuentra sumergido en un campo magnético B que tiene la dirección y sentido que se observa en la figura de la izquierda. A la derecha hemos puesto todo el arreglo en un sistema inercial
X, Y, Z positivo apuntando hacia ustedes, en donde el eje de rotación está a lo largo del eje Z, el campo magnético B tiene dirección a lo largo del eje X positivo, y acá se ha tomado un instante particular en donde la espira está con esa orientación que se ve en la figura de la derecha. Si la espira está girando y yo en un momento dado tomo una foto, tomo mi celular, le saco una foto y encuentro esta situación, la que se ve en la figura de la derecha. Es claro que a medida que transcurre el tiempo, la orientación de la espira cambia. ¿De qué manera yo puedo tener en cuenta ese cambio de orientación? Bueno, lo voy a tener en cuenta a través de mi vector normal que está dibujado ahí en la figura. Recuerden ustedes que el vector normal tiene una dirección perpendicular al plano de la que contiene la espira. Tiene el sentido que se ve ahí, recuerden, el modo es unitario. Y en el instante en que yo tomo la foto, este vector normal que me está dando, que me permite conocer la orientación de la espira en el espacio, forma un ángulo θ con el campo magnético. Bueno, yo ahora voy a calcular el flujo de campo magnético a través del área que tiene como contorno el cable con el que yo construí la espira. Bueno, claramente el flujo de campo magnético es en este caso va a ser el producto escalar del vector B con el vector A. Recuerden que el vector A, que representa el área, es un vector que tiene como módulo el área que contiene el área de la espira. En este caso el producto de A por B, puesto que se trata de un rectángulo. Y la dirección y sentido está dada por el vector normal, como se ve ahí. Así resulta que yo, para calcular el flujo de campo magnético, tengo que realizar el producto escalar entre B y el vector A. Es claro que ese producto escalar es el módulo del primer vector, B, por el módulo del segundo vector. Recuerden que tomando módulos a ambos miembros de esta igualdad, y recordando como siempre que el módulo de un producto es el producto de los módulos, y que el módulo del vector normal dijimos que es la unidad, resulta que el módulo de A es A por B. Por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Permítanme volver a la pantalla anterior y el ángulo que forma ambos vectores es θ, y entonces de ahí es que aparece el coseno de θ. Pero recuerden que este ángulo θ lo puedo escribir en términos de la ecuación horaria del movimiento circular uniforme, que es θ es igual a omega por t. De ahí encuentro que el flujo lo puedo escribir como B por A por el coseno de omega t. Noten ustedes que este flujo depende explícitamente del tiempo. Acá, el módulo, este es un ejemplo donde el módulo de campo magnético permanece constante, pero el área cambia y cambia su orientación. Cambia su orientación. Bueno, este es el flujo. ¿Qué ocurre? Si yo ahora hago la derivada de este flujo, ¿qué encuentro? Bueno, encuentro que la derivada del flujo de campo magnético con respecto al tiempo es menos. ¿De dónde sale este menos? Recuerden que la derivada del coseno, que es la única de las tres, es la única que depende del tiempo, o sea que yo tengo que derivar el coseno de omega t, la derivada del coseno es el menos seno. Y, bueno, por regla de la cadena aparece el omega seno de omega t. Si yo a esta derivada la cambio de signo, voy a obtener
la tensión inducida, y entonces me da que esa tensión inducida es el producto de B por A por omega por el seno de omega t. Claramente, vamos a hacer un análisis dimensional. Claramente la tensión inducida, como cualquier tensión, está medida en voltios. En el miembro de la derecha, yo tengo el producto de B por A por omega por el seno de omega t. Recuerden que el seno de omega t es una función que da como resultado un número. No tiene unidades, es un escalar. Por lo tanto, el producto B por A por omega tendrá que tener unidades de tensión. Y a este producto lo voy a escribir en forma abreviada como B máxima. Entonces resulta que la tensión inducida es igual a B máximo por el seno de omega t. A esta tensión, que alterna sus valores entre un máximo y un mínimo, el mínimo es menos B por A por omega, se la llama tensión alternada. Y a este sencillo aparato de una espira montada en un eje de rotación y todo el arreglo sumergido en un campo magnético se lo conoce como alternador. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está la diferencia de tensión inducida? Bueno, recuerden ustedes que yo calculé el flujo a través del área que tiene como contorno un camino cerrado. En este caso, el camino cerrado es el cable que utilicé para fabricar la espira. Entonces, si yo hago una circulación de campo eléctrico alrededor de ese cable, ¿qué me va a dar? Y en los extremos de ese cable va a aparecer una tensión inducida, es decir, va a aparecer una tensión alternada. De ahí es que viene el nombre alternador. Este invento, la idea de este invento fue debida a Faraday. La construcción después fue hecha por otras personas. Y noten ustedes que entonces ya se sabía lo del motor, ahora está el alternador que me permite a mí generar corrientes. Y entonces la pregunta que uno hace, ya tengo armado el circuito entero, porque genero las corrientes, con esas corrientes puedo echar a andar los motores eléctricos. Y bueno, ya entonces la industria va a disponer, no necesita ni de esclavos ni de animales para mover las cosas, para hacer trabajo mecánico. La historia, ustedes se preguntarán, bueno, sí, pero ¿quién hace girar el eje de rotación? Y la máquina de vapor de Watts. Watts era otro inglés, por eso la revolución industrial apareció en Inglaterra. Es decir, Disculpe, profe, a todo esto los motores a combustión todavía nada, ¿no? No, todavía nada. O sea, primero el motor eléctrico, primero el de vapor, después el eléctrico. Primero vino la máquina de vapor, de Watts, que es inglés, Faraday inglés. Por eso estas ideas cambiaron el mundo, por lo menos, digamos, nosotros no lo conocimos, pero ¿por qué siempre, digamos, los asentamientos de gente ocurrían en lugares en donde había provisión de agua dulce? Por eso en las afueras de esas se pusieron las fábricas, porque podían funcionar las máquinas de vapor. Acá también mucha gente que estaba en el campo empezó a ir a las ciudades para trabajar. De ahí empezó a crear una nueva sociedad, una nueva clase social, la clase obrera. De hecho, Marx, después de escribir su libro El Capital, pensó que la revolución iba a ocurrir en Inglaterra. De hecho, él se mudó a Inglaterra porque quería ver, y su tumba está en Inglaterra, en un cementerio en Londres, porque pensó que ahí iba a estar la revolución. Evidentemente la revolución apareció muy lejos allá, apareció en Rusia y mucho después de todo esto. Pero estas ideas cambiaron un poco el mundo en su época.
todos grandes descubrimientos y hicieron cambios importantes. Ustedes no toman quizás conciencia por una cuestión de la edad, pero lo que es esto que estamos nosotros viviendo en esta edad, en esta época de las comunicaciones, ustedes piensen que en la primer comunicación inalámbrica se hizo en el año de 1898. La hizo Guillermo Marconi él tenía un transmisor en Dover, que es el sur de Inglaterra, y había un receptor en Calais, que era el norte de Francia. Y la primera palabra que mandó fue un hola. Es más, tipo negociante, traía gente de la región para que de un lado dijeran hola a otra persona que estaba del otro lado, ¿no? Y cobraba unos chelines por eso. Eso fue en el año de 1898. 120 años después, que 120 años en la edad de un hombre, en la edad de un ser humano es mucho, pero en la edad de la humanidad no es nada, 100 años. Hoy estamos comunicándonos con celular. Ustedes me están escuchando a través de la computadora. 120 años después. Esto a veces es una medida de cómo los descubrimientos cambian a la sociedad. En su momento, estos eran los descubrimientos. Estas cosas no... Era muy poca la gente que hablaba, que podía hablar con autoridad de estas cosas, porque... Profe, y Marconi hizo, o sea, el teléfono ya existía con cable. No, el teléfono ya existía de Alexander Graham Bell, pero Marconi lo que hizo la telegrafía inalámbrica. Claro, lo mandó por radio, sin cable. Por ondas de radio, y usted fíjese que entre Dover y Calais está el Canal de la Mancha. Y los tipos habían notado que cada vez que pasaba un barco por el Canal de la Mancha, unos de las ondas que mandaban de un extremo no se recibían en la otra costa. Y entonces pensaron de que había que regular el movimiento de barcos, así uno podía tener una comunicación, y después hasta que alguien dijo, no, pero esto se puede utilizar para detectar barcos, y de ahí nació el radar. Es decir, ahí empezó todo a moverse. Es decir, muchas de estas situaciones, en esa época también estaba, es decir, por ejemplo, ahí empezó a trabajarse, se empezaron a dar cuenta de que en muchas de estas cosas había ciertos ejemplos, cuando después de hacer esto, de haber desarrollado la electrodinámica, se pensó que ya no había más problemas que resolver, porque todos los fenómenos electromagnéticos se podían explicar con las ecuaciones de Maxwell que vamos a ver ahora en unos minutos, y todos los fenómenos de la mecánica se explicaban con las leyes de Newton. Había, sí, algún problemita ese que yo les conté con los sistemas inerciales, pero nadie lo tomaba muy en serio. Esta era la física a finales o a principios del siglo XX, pero en los primeros 30 años del siglo XX se desarrollaron tanto la física como la biología, que son los que estamos nosotros ahora disfrutando de esos descubrimientos que se hicieron. El transistor, la microelectrónica, el conocimiento del ADN, la ingeniería genética. Fueron descubrimientos que se hicieron en un siglo donde también sí hubo guerras, en fin, pero también hubo gente que se dedicó a pensar en esto. Bueno, vamos a continuar. Acá es el momento en donde tendría que venir un sociólogo, ¿no?, y explicar el porqué de los movimientos de la gente.
pero la historia es que es decir, la ciencia ha tenido un marcado desarrollo en todo lo que tiene que ver en la sociología, en la biología, en fin. Profe, y ahora la última pregunta. ¿Por qué le quedó Faraday a los capacitores si él estaba estudiando? O seguro lo va a comentar. En unos minutos se lo explico. Ok. A final de la clase se lo explico. Bueno, tenemos acá la tensión alternada y ahora vamos a ver un ejemplo que nos va a permitir la ley de Lenz. Esto que vamos a ver ahora es lo importante de la ley de inducción de Faraday. Saber, conocer la ley de Lenz. A ver, en la figura de la izquierda, yo tengo un circuito formado por una espira circular cuyos extremos están conectados a una resistencia R de valor numérico conocido. A través del área de la espira circular hay un campo magnético B cuya dirección es perpendicular a la pantalla, su sentido es centrante y su módulo cambia con el tiempo. Noten ustedes que este es un caso en donde va a cambiar el módulo de campo magnético con el tiempo, pero el área a través del cual voy a calcular el flujo no cambia. ¿Y cómo cambia ese campo, el módulo de campo magnético con el tiempo? Bueno, se ve en el gráfico que está a la derecha. En las ordenadas, en el eje de la ordenada, he dibujado al campo magnético medido en unidades de Tesla. Mientras que en las abscisas se mide el tiempo claramente en segundos. Así vemos que en el primer intervalo entre 0 y 5 segundos, el campo magnético aumenta uniformemente desde 0 hasta alcanzar un valor de 5 Tesla. En el segundo intervalo, entre 5 segundos y 10 segundos, el campo magnético, el módulo del campo magnético, permanece constante en valor igual a 5 Tesla. Y en el último intervalo, el intervalo de tiempo que va entre 10 segundos y 15 segundos, el campo magnético disminuye uniformemente a 0 desde el valor 5 Tesla. La pregunta es determinar el sentido de la corriente inducida, porque, a ver, hasta ahora vinimos hablando de la corriente inducida, pero nadie me preguntó, profe, ¿cuál es el sentido de esa corriente? Porque recuerden que en un circuito, cuando uno le pide la corriente, me tienen que dar el valor numérico, pero también me tienen que dar el sentido. Y acá no hemos hablado del sentido de esa corriente inducida. Bueno, vaya este ejemplo para explicar cuál va a ser el sentido de la corriente inducida, que es una manera de decir la ley de Lenz. ¿Y qué ocurre? Bueno, vamos a ver. Primero vamos a ir a la ley de inducción de Faraday, que es la que está acá. Vamos a ver la ecuación que está aquí en el medio. Ya sabemos que el miembro de la derecha, el miembro de la izquierda lo que representa, pero en el miembro de la derecha tenemos la derivada del flujo con respecto al tiempo y le antecede a esa derivada un signo menos. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver. Supongamos que yo tengo... Disculpen, pero se me cayó el auricular con el micrófono. Supongamos la siguiente situación. Supongamos que el flujo, puede ocurrir tres situaciones acá en esto. Que el flujo aumente con el tiempo, que el flujo disminuya con el tiempo, que el flujo permanezca constante en el tiempo. Vamos a ver la primera situación, que el flujo de campo magnético aumenta con el tiempo. Si el flujo aumenta con el tiempo, quiere decir que la derivada del flujo con respecto al tiempo es positiva.
pero la presencia del signo menos me la hace negativa. Hace que el miembro de la izquierda sea negativo. Perdón, de la izquierda, de la derecha. De la derecha sea negativo. Similarmente, ¿qué ocurre si el flujo de campo magnético disminuye con el tiempo? Si disminuye, la derivada es negativa, pero la presencia del signo menos me hace que sea el miembro de la derecha sea positivo. Es decir, que este signo menos de alguna manera se opone a los cambios de flujo de campo magnético, porque si la derivada es positiva, el signo menos me la hace negativa, o sea que se opone al aumento. Y si la derivada es negativa, el signo menos me la hace positiva. También se opone a la disminución. Entonces vamos a analizar la situación. Vamos a ver en la parte A, que es el intervalo de tiempo entre 0 y 5 segundos en donde el campo magnético B aumenta. ¿Qué ocurre? Si el campo magnético aumenta con el tiempo, el flujo a través del área de la espira circular también aumenta. Esto significa que su derivada será positiva. Pero ¿de qué manera yo me puedo oponer a ese aumento? Y entonces fíjense en ustedes. El aumento de flujo se debe a un aumento de campo magnético. Campo magnético que está dibujado acá en negro. Ahora, ¿por qué la corriente inducida tiene que tener el sentido que está marcado ahí en rojo? Porque figúrense en ustedes que esta corriente inducida produce un campo magnético que sería apuntando para ustedes. Este campo magnético inducido que genera esta corriente inducida se opone al campo B que está aumentando. Esa es la oposición que yo les hablaba del signo menos. ¿Qué ocurre? Vamos otra vez. Este B aumenta, entonces la corriente inducida genera un campo magnético que se opone al aumento de este campo magnético que está externo. ¿Cómo se opone? Y generando otro que tenga un sentido opuesto al original. ¿Qué ocurre en la parte B? En la parte B, en el intervalo entre 5 y 10 segundos, noten ustedes que el módulo de campo magnético permanece constante en el tiempo. Por lo tanto, el flujo va a ser constante en el tiempo. La derivada de una constante es cero, que significa que no hay corriente. Por lo tanto, la I inducida es cero. Ahora, ¿qué pasa en la parte C? En el último intervalo, entre 10 y 15 segundos. Bueno, se ve que el campo magnético disminuye con el tiempo. Si el campo magnético disminuye con el tiempo, significa que el flujo va a disminuir con el tiempo. Su derivada es negativa, pero la presencia del signo menos me la hace positiva a todo el miembro de la derecha. ¿Esto qué significa? Que también la corriente inducida, en este caso, tendrá que tener ese sentido. ¿Por qué? Y porque este sentido de corriente inducida, que se ve ahí en azul, genera un campo magnético cuyas líneas de campo son entrantes, igual que el campo original. De esa manera hace que si este campo disminuye, la corriente inducida genera un campo que ayuda a esa disminución, oponiéndose al cambio. ¿Cuál es el cambio? La disminución. De ahí es que surge estos sentidos de corriente inducida. Y son las responsables y son conocidas, responsables de ese signo menos, y son las que se conocen como la ley de inducción de Faraday, o ley de Lenz también. Bueno, en suma, hemos visto que ahora tenemos
dos formas de generar campo eléctrico. Con las cargas, como lo dice la ley de Gauss, o como lo dice la ley de inducción de Faraday, a expensas de un campo magnético que está cambiando con el tiempo. Vamos a ver ahora otro experimento sencillo. Se trata de este circuito. ¿Qué es lo que queremos ver ahora? ¿Por qué vamos a analizar este circuito? Y ahora va para responder la pregunta del alumno que había dicho, bueno, ¿cómo es en la otra? ¿Cómo ocurren las cosas en un capacitor? Bueno, vamos a ver. Aquí en este circuito tenemos una resistencia, un capacitor y una batería, conectados, como se ve, y con la llave abierta. ¿Me están escuchando todos? Sí, profe, y me quedé pensando en algo que dijo recién. Bueno, no, porque se me había caído el micrófono y yo dije, bueno... Sí, se escuchó que se cayó el micrófono, pero después se escuchó todo lo demás de la clase. Lo que le quería comentar, que me quedé pensando del campo magnético. Le quería comentar algo que me quedé pensando del campo magnético. Porque a ver, usted... un minuto. Okay. A ver. Sí, acá estoy. Sí, de lo que habló recién, porque yo pensaba que un campo magnético generaba una corriente, ¿no? Lo que usted está diciendo que en realidad lo que genera la corriente es... A ver, alumno, lo escucho con mucha dificultad. Espere que me haga un auricular. ¿Cómo? Me fue a poner el auricular, dijo. A ver. Porque lo escucho con bastante dificultad. Por eso volví acá para ver más o menos si mejoraba un poco la recepción. No sé si me escuchan mejor o no ahí. ¿Usted me escucha bien? Sí, yo escucho bien. ¿Ustedes me escuchan a mí? Ahora, a ver. Sí. No, lo que yo estaba pensando con lo del campo magnético que dijo recién, que cuando genera un campo, o sea, yo lo que pensaba siempre que cuando yo hago mover un campo magnético genera una corriente. Pero lo que estoy entendiendo de lo que dijo es que en realidad la corriente se genera para luchar en contra del cambio del campo magnético. Claro, es decir, usted recuerde que nosotros tenemos la ley de inducción de Faraday, pero las otras tres ecuaciones todavía siguen funcionando, la ley de Gauss, y en particular la ley de Ampère. Eso sigue valiendo. Nosotros cambiamos solamente una de las cuatro ecuaciones, pero las otras tres siguen intactas y lógicamente siguen existiendo. Entonces, ¿qué le dice la ley de Ampère? Que el campo magnético puede ser generado por una corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted hace la ley de inducción de Faraday? Permítame que voy a volver a compartir pantalla con usted. ¿Qué ocurre? Primero de todo, vamos a hacer algo que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, veo que en ciertos casos se entiende, es bueno. Si yo tengo una corriente, yo sé que esa corriente va a generar un campo magnético. Acá lo que hay que saber bien es cuál es la dirección y sentido del campo magnético que genera una corriente. Para eso vamos a utilizar la mano derecha. ¿De qué manera vamos a utilizar la mano derecha? La mano derecha, todas las manos derechas tienen un dedo pulgar. Si yo el dedo pulgar lo pongo en el sentido de la corriente y trato de agarrar el cable de la espira,
Noten ustedes que para dentro de la espira, mis dedos, si yo quiero agarrar el cable, tengo que agarrarlo por arriba con el pulgar, siguiendo la dirección de la corriente, tengo que meter la mano por arriba y agarrar el cable, tengo que mis dedos, la yema de mis dedos sale por el área de la espira circular. Y lógicamente esa yema de dedos apuntan hacia mí. Quiere decir que esta corriente genera un campo magnético que es saliente del área de la espira. Esto es en la parte A. ¿Qué significa eso? Y que este campo, el que se ve marcado ahí, aumenta. Pero el campo que genera, el campo inducido que genera esta corriente va hacia afuera. Y eso es la oposición que hay al cambio del flujo. Noten ustedes que en este caso el flujo aumenta porque aumenta el campo. ¿De qué manera me puedo oponer a un aumento? Y haciéndolo disminuir. Para disminuir ese campo tengo que generar otro que apunte contrario a este campo original. Por eso la corriente inducida va así. ¿Qué pasa en la parte C? Me tengo que oponer al cambio. Acá el campo original, que está en negro, está disminuyendo. Lo contrario de disminuir es aumentar. ¿De qué manera puedo aumentar el campo acá a través del área de la espira? Y con esta corriente inducida que está en azul. ¿Por qué? Porque si sigo la misma regla, pongo mi dedo pulgar en el sentido de la corriente y quiero agarrar el cable con el que construí la espira, y ahora la yema de mis dedos entran por el área de la espira y salen por arriba, pero entran por el área de la espira. De ahí es que al entrar están colaborando con el campo original en aumentarlo. ¿Se entendió más o menos esto? Yo les dije... Yo lo entendí perfecto. Bueno, yo le dije... para entender, cuando uno habla de magnetismo, para entender magnetismo hay que saber hacer muy bien el producto vectorial. Si uno hace bien, eso es el 50% de magnetismo. Es el saber hacer el producto vectorial. ¿Por qué? Porque la ley de Lenz tiene producto vectorial, la ley de Biot-Savart tiene producto vectorial, y acá lo que estamos utilizando es la ley de Biot-Savart y la ley de Lenz. La ley de Lenz es justamente esto. La ley de Lenz es darse cuenta por qué varía el flujo. En este caso, la variación de flujo se debe a un cambio en el módulo del campo magnético. Entonces, en una parte, en un intervalo A, como vimos acá en la parte A, aumenta, en el otro disminuye, y entonces uno se pregunta, lo contrario a aumentar, ¿qué es? Disminuir. Y bueno, para disminuir tengo que oponerme a este campo original. En la parte C, el campo disminuye. ¿De qué manera me opongo a la disminución? Aumentando. Entonces, por eso es que ayudo. A veces ayudar es oponerse también a un cambio. Bueno, volvamos entonces ahora al circuito que teníamos acá. Bueno, como ven, en este circuito formado por la resistencia, el capacitor y la batería, la llave está abierta. Cuando armé el circuito, el capacitor estaba descargado, por lo tanto, el capacitor va a seguir descargado en tanto la llave esté abierta. O sea que para que haya algo interesante tengo que cerrar la llave. Bueno, yo voy a empezar a estudiar lo que le pasa al capacitor a partir del instante en que yo cierro la llave.
A ese instante en el que yo cierro la llave lo voy a llamar el instante inicial, que lo podemos poner como t igual 0. Es claro que si en el instante t igual 0, es decir, cuando yo justo cierro la llave, el capacitor estaba descargado, cuando cierre la llave va a empezar a circular corriente y el capacitor va a ir cargándose. Es lógico entonces que la carga va a cambiar con el tiempo. Y si la carga cambia con el tiempo, hay una circulación de cargas, debe haber una corriente por la resistencia. Pero lo importante es recordar que en el instante t igual 0, la carga es 0. Bueno, vamos a ver en qué medida ocurre. Primero y principal, si yo tengo que resolver este circuito, tengo que elegir un camino cerrado, calcular la circulación de campo eléctrico alrededor de una trayectoria cerrada. Claramente en este tipo de circuito no hay muchas opciones de camino cerrado, hay una sola. Segundo, acá no hay ningún efecto magnético, porque la resistencia no tiene efectos magnéticos, el capacitor tampoco tiene efectos magnéticos. Por lo tanto, acá no va a haber ningún flujo de campo magnético que va a cambiar con el tiempo. Por lo tanto, en esta situación, la ley de inducción de Faraday se reduce a lo que nosotros ya conocíamos, de que el campo eléctrico es conservativo. Y entonces se va a cumplir de que la diferencia de tensión en la resistencia más la diferencia de tensión en el capacitor tendrá que ser igual a la diferencia de tensión de la batería. ¿Cuánto vale la diferencia de tensión en la resistencia? Y el producto de I por R es lo que me dice la ley de Ohm. ¿Cuánto vale la diferencia de tensión en el capacitor? La carga del capacitor dividido su capacidad. Recordemos, como les dije, que inicialmente el capacitor estaba descargado, pero después cuando cerré la llave el capacitor se va a ir cargando. De ahí es que la carga va a depender explícitamente del tiempo. Esta es la carga sobre una de las placas del capacitor. Recuerden la definición de capacidad. Claramente, la carga, la derivada de esta carga, con respecto al tiempo, me va a dar la corriente. De ahí surge que la anterior igualdad la puedo escribir como R por la derivada de Q con respecto a T más Q de T dividido C igual a delta B. Permítanme dividir ambos miembros de esta igualdad por R. Resulta entonces que queda esta igualdad. Pero, ¿qué ocurre? Q de T es una incógnita porque es lo que yo quiero hallar, la carga del capacitor. La derivada de esa incógnita también es otra incógnita. Por lo tanto, esta igualdad pasa a ser una ecuación. Una ecuación en donde tengo una incógnita y su derivada, por lo tanto se la llama ecuación diferencial. Como el mayor orden de derivadas es 1, se la llama ecuación diferencial de primer orden. Como los coeficientes que acompañan a la incógnita y a sus derivadas son constantes, se lo llama ecuación diferencial de primer orden a coeficientes constantes. Y como el miembro de la derecha es distinto de 0, se lo llama ecuación diferencial de primer orden a coeficientes constantes inhomogénea. Bueno, es evidente que si yo quiero conocer cuál es la expresión de la carga en el capacitor en función del tiempo, tengo que resolver esta ecuación diferencial de primer orden a coeficientes constantes inhomogénea. Bueno, hay toda una suerte de recetas de cocina tipo Canal Gourmet, en donde uno le dicen, derive esto, ponga aquello, mezcle con aquello, y parecería ser que mágicamente sale la solución. Bueno, yo voy a elegir ese camino el día de hoy, porque evidentemente esto no es intención de ser un curso de ecuaciones diferenciales para aquellas personas
que quieran aprender algo de ecuaciones diferenciales, bueno, lo verán en algún análisis, y aquellos que están ansiosos por aprenderlo ya hoy, bueno, hay un libro que se puede bajar gratis de internet, que es el libro de Coddington y Levinson, que se llama Ecuaciones diferenciales. Y ahí se permiten hallar ecuaciones diferenciales de este tipo y ecuaciones diferenciales que vamos a ver, por ejemplo, en la clase que viene cuando veamos circuitos de corriente alterna. Pero la idea básica para resolver la ecuación diferencial que tenemos en este momento es recordar que la derivada de un producto, de este producto que está acá, que es Q de t por E a la t sobre RC, bueno, se puede calcular la derivada siguiendo la regla de derivada del producto, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Recordando que la derivada de E a la t sobre RC es 1 sobre RC por E a la t sobre RC. Bueno, veamos lo siguiente. Si yo a la anterior ecuación, permítanme volver a esta última ecuación, la multiplico a ambos miembros por E a la t sobre RC, noten ustedes que el miembro de la izquierda se puede escribir como la derivada de este producto. Así resulta que la última ecuación adquiere esta forma final. Si yo integro a ambos miembros de esta ecuación en el tiempo, voy a ver que la derivada de la derivada de delta B sobre R por E a la t, esta integral, no es otro, tiene como resultado lo que se ve aquí. Entonces resulta que finalmente la ecuación Q de t se puede escribir de esta manera. Es una sencilla álgebra. Noten ustedes que siempre me aparece el producto RC. ¿Qué es el producto RC? Permítanme volvamos más adelante a la ecuación original. Claramente, si yo hago un análisis dimensional, el cociente delta B sobre R que aparece en el miembro de la derecha tiene que tener unidades de Ampere. ¿Por qué? Por la ley de Ohm. Es decir, delta B sobre R tiene que tener unidades de Ampere. Vamos ahora al miembro de la izquierda. El primer término, que es la derivada de Q con respecto a T, dijimos que es la corriente. ¿Y la corriente en qué se mide? En Ampere. Por lo tanto, el cociente Q sobre RC tiene que tener unidades de Ampere. Recuerden ustedes que el Ampere es Coulomb por segundo. Es claro que se ve en el segundo término del miembro de la izquierda que el numerador es la carga, que sabemos que se mide en Coulomb. Por lo tanto, el producto RC tendrá que tener unidades de tiempo, es decir, unidades de segundo, a los efectos de que este cociente tenga unidades de Ampere. Así, encontramos que el producto R por C tiene unidades de segundo, y a ese producto lo voy a representar con la letra griega tau y lo voy a llamar la constante de tiempo del circuito. Así resulta que con esta definición de constante de tiempo encuentro que la carga en el capacitor varía según esta expresión. Es claro que teniendo la expresión de la carga en función del tiempo, puedo derivarla con respecto al tiempo y obtener así la corriente. Vamos a hacer un gráfico de ambas funciones, de la carga en función del tiempo y de la corriente en función del tiempo. Noten ustedes, vamos a comenzar por el gráfico de la izquierda, el de la carga en función del tiempo. ¿Qué observo yo? Bueno, observo que inicialmente la carga era 0, como dijimos, cuando justo cierro la llave, que es el instante inicial, t igual 0, la carga del capacitor es 0. Y luego la carga va a ir aumentando progresivamente según esta curva. Y al cabo de un determinado tiempo, la carga
toma el valor final o valor máximo, que es el producto C por delta B. Ahora bien, lo que es interesante, esto es interesante desde ya, cómo varía la carga en función del tiempo, pero miren ustedes la corriente, qué comportamiento tiene. En el instante inicial la corriente es máxima, pero luego va disminuyendo exponencialmente a cero. ¿Qué significa si yo ahora comparo ambas ecuaciones? En el tramo en que el capacitor se está cargando, hay corriente en el circuito, es decir, el capacitor funciona como una llave cerrada, permite el pasaje de corrientes. Pero una vez que se cargó, funciona como una llave abierta, impide el pasaje de corrientes. ¿Por qué? Porque la corriente es cero. Y entonces llegamos a la siguiente conclusión. ¿Cómo puede ser que un capacitor conduzca corriente? Para mí un capacitor eran dos placas plano paralelas, separadas una distancia entre sí, no conectadas. ¿Y cómo puede ser que pase corriente ahí entre las dos placas si no hay un camino físico? Porque recuerden que nosotros hasta ahora, para llevar corrientes de un punto o llevar cargas desde un punto a otro del espacio, esos dos puntos tenían que estar unidos por un cable conductor. Porque ya yo les decía, las cargas no son ángeles que vuelan de un punto a otro del espacio. Tiene que haber un camino físico, en este caso por un cable conductor. Pero en el capacitor no pasa eso. Parecería ser que las cargas llegan a una placa, pegan un salto, van a la otra placa y siguen su camino. Pero eso no puede ser. ¿Qué significa entonces? Y bueno, ¿que está mal nuestra imagen de que nos hemos formado el capacitor? No, porque de hecho nosotros estudiamos un capacitor que era el capacitor de placas plano paralelas. ¿Qué es lo que debe estar mal? Y debe estar mal de que nosotros no estamos contemplando ciertas situaciones en donde el campo eléctrico que hay entre las placas del capacitor cambia. ¿Por qué? Figúrense ustedes, esta carga que yo tengo, este gráfico que está a la izquierda, que me muestra la carga sobre una de las placas, en función del tiempo veo que esa carga va cambiando con el tiempo. En este caso aumenta con el tiempo. Pero si aumenta la carga sobre una placa del capacitor en el tiempo, también va a cambiar el campo eléctrico entre las placas. Y quizás la respuesta esté ahí, en los cambios temporales del campo eléctrico. Pero antes de ir de lleno a eso, vamos a ver el caso inverso ahora, en el mismo circuito. Tengo el capacitor cargado, lo cargué, y ahora lo quiero descargar a través de la resistencia. ¿Por qué se va a descargar a través de la resistencia? Recuerden que la resistencia, cuando hicimos el análisis energético, dijimos que era un elemento disipativo. Pasa corriente, existe el efecto Joule, ese famoso I cuadrado R, que transforma la energía eléctrica en otras formas de energía, como por ejemplo el calor que ustedes vieron en el práctico. Bueno, vamos a ver esto. Noten ustedes que la diferencia entre este circuito que está acá y el circuito original es que en este segundo circuito no hay batería, es decir, la batería toma el valor 0. ¿Por qué toma el valor 0? Y bueno, fíjense ustedes. Toma el valor 0 porque lo conecté a ambos puntos, ambos extremos de la batería, lo conecté por un cable o lo reemplacé por un cable conductor ideal. Y en un cable conductor ideal, los extremos están al mismo potencial. En este caso, la diferencia de potencial es 0. Entonces, la ecuación diferencial original ahora tiene en el miembro de la derecha es 0. Entonces, a esta ecuación diferencial
de primer orden a coeficientes constantes se la llama homogénea, no inhomogénea. Homogénea porque tiene el valor 0. ¿Y cómo se puede resolver esta ecuación diferencial de primer orden a coeficientes constantes homogéneos? Bueno, es mucho más sencillo que el anterior caso, porque figúrense ustedes que de la misma ecuación, la derivada es menos Q de T sobre RC, es decir, que la derivada es proporcional a la propia función. Entonces, ¿qué tengo? Yo el diferencial de Q lo puedo escribir como la derivada de Q con respecto a T por diferencial de T. Pero ¿cuánto vale esta derivada? Y es lo que tengo acá. Bueno, si ustedes dividen ambos miembros de esta igualdad por Q de T, van a encontrar que el miembro, integran, el miembro de la izquierda le va a dar un logaritmo, el miembro de la derecha les va a dar una función lineal, y despejando Q de T se obtiene esta ecuación. Noten ustedes que la descarga del capacitor se hace con la misma constante de tiempo, el producto R por C. Esto significa que el proceso de carga y de descarga de un capacitor son procesos inversos y se hacen con el mismo tiempo, con la misma constante de tiempo. También la carga, en este caso no lo he graficado, pero es una carga que disminuye exponencialmente con el tiempo. Y ahora sí, vamos a ver por qué circula corriente por el capacitor. Y la historia de esto tiene que ver con lo que se observa acá en la figura 1A. Yo ahí en la figura 1A está el capacitor del circuito solamente, no dibujé la resistencia, no dibujé la batería, pero todo existe. ¿Por qué existe? Y bueno, porque noten ustedes que por el cable conductor de la izquierda hay una corriente I. Y entonces yo voy a calcular la circulación y claramente por ese cable circula una corriente I. ¿Qué me dice la ley de Ampère? Que esa corriente I debe generar un campo magnético. Y yo voy a calcular la circulación de campo magnético a través de un camino cerrado C que se ve aquí en la figura B. A1, este volumen que está en la figura B, lo dispongo de esta manera. Noten ustedes, este volumen que tengo aquí está formado es un cono truncado, si ustedes lo quieren ver, darle un nombre importante, donde la base es un área A2, está el área A1 y está esta área curva. Ahora, esta es parte de un poco el esfuerzo de imaginación que tienen que hacer ustedes. La historia es la siguiente. Noten ustedes que aquí se ve claro que el contorno C es frontera del área A1 que está en verde. Pero piensen también que ese contorno C es frontera del área A curva más el área A2. Esto imagínense ustedes como una caja sin tapa. El contorno de la caja es frontera del agujero, pero también del resto de la caja. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo calcule la circulación de campo eléctrico, tengo que tener en cuenta que hay dos áreas. El área 1 por un lado y por el otro lado el área curva más el área 2. ¿Qué significa esto? Vean ustedes en la figura 2. En la figura 2, en la parte A, tengo lo que se ve si yo miraría desde la izquierda la figura 1A. Y yo vería el contorno cerrado C, veo el área 1 y veo este campo magnético. Yo calculo la circulación de campo magnético y ¿qué me dice la ley de Ampère? Tiene que ser igual a
mu sub 0 por la corriente que pasa a través del área que tiene como frontera el camino cerrado C. Y ahí la tengo. Pero ¿qué pasa si yo miro ahora lo que ocurre acá a través del área A2? Como se ve en la figura B. Y yo veo un campo eléctrico que está aumentando con el tiempo debido a que hay un aumento de las cargas sobre la placa. Y yo tendría que calcular el flujo sobre esta área A2. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, vamos a ver lo siguiente. La circulación de campo eléctrico es igual al flujo, a la densidad de corriente por el área a través de A1, más A2 más el área curva. ¿Cómo se puede hacer esto? Y bueno, vamos a ver. Noten ustedes que A1 más A2 más el área curva es una superficie cerrada. Y el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada se puede calcular gracias al teorema de Gauss, que es igual a la carga contenida, en este caso la carga de la placa, dividido epsilon 0. Pero ¿qué ocurre? A través de A1 el flujo es 0 porque no hay campo magnético. A través de A curva tampoco, porque solamente hay campo eléctrico entre las placas del capacitor. Es decir, es el flujo a través de A2. Resultando entonces, después de una sencilla álgebra, que tengo que la circulación de campo magnético a través del camino cerrado C es igual a mu sub 0 por I, que es lo que me dice la ley de Ampère, a través del área A1. Pero después tengo mu sub 0 por epsilon 0 por la derivada del flujo de campo eléctrico a través del área A2. Y ahora, ¿qué me dice esta igualdad que he encontrado? Que es consecuencia de que el camino cerrado C es frontera de dos áreas. Me dice que el campo magnético se puede crear a través de corrientes, como me lo decía anteriormente la ley de Ampère, pero también puedo generar campo magnético a expensas del flujo de campo eléctrico. Es decir, que tengo también ahora dos formas de generar campo magnético. A través de las corrientes, como me lo decía la ley de Ampère, o a través de la variación de flujo de campo eléctrico. Este segundo término fue introducido por Maxwell. Por eso es que ahora esta ecuación, esta igualdad, se la llama la ley de Ampère-Maxwell. Y entonces las ecuaciones que describen los efectos, no solo estacionarios, también dependientes del tiempo, son estas cuatro ecuaciones. Noten ustedes que las dos primeras, la del flujo de campo eléctrico y flujo campo magnético, no han cambiado. No han cambiado, y lo que me están diciendo es que, bueno, la primera de que las fuentes de campo eléctrico son las cargas, como vinimos siempre, pero también la segunda me dice que lo puedo generar a expensas de un campo magnético. Y después tengo el flujo de campo magnético es 0 y tengo la ley de Ampère-Maxwell, que me dice que hay dos formas de generar campo magnético. A través de las corrientes, como lo decía también Biot-Savart, las fuentes de campo magnético son las corrientes. O a través de la variación de flujo de campo eléctrico. ¿Y ese flujo cómo se calcula? ¿Ese qué es? Esa es la superficie que tiene como contorno el camino cerrado C. Un camino cerrado, recuerden que encierra un área. Esa área es a través de la cual tengo que calcular los flujos. Estas son conocidas como las ecuaciones de Maxwell, y yo les había comentado el primer día de clase cuando se las mostré, que fueron publicadas en 1865.
Y estas ecuaciones son fascinantes y al mismo tiempo asombrosas. ¿Por qué? ¿Dónde está la fascinación de estas ecuaciones? Sí, que nos permiten abordar problemas tan dispares como la caída de un rayo, o por qué nos comunicamos por celular, o por qué, cómo circula la corriente en los cables en nuestras casas. Y también es asombroso, ¿dónde está lo asombroso de estas ecuaciones? Y que toda esa cantidad de problemas pueden ser estudiados con solamente 4 ecuaciones. Ustedes piensen que todos los efectos electromagnéticos conocidos hasta el día de hoy surgen de estas 4 ecuaciones. Por eso es que la física, yo les decía al principio del curso, que la física de estas ecuaciones es enorme. Nosotros no sé qué porcentaje hemos aprendido en este curso, pero se necesitarían por lo menos 2 cursos más para sacarle el jugo necesario a la física que hay encerrada en estas ecuaciones. Recuerden ustedes que estas ecuaciones son enunciados de leyes, enunciados que están escritos en un idioma, como vimos, particular y que fuimos aprendiendo. Pero acá está también la teoría de la relatividad, entre otras cosas, ¿no? Porque estas ecuaciones valen para un sistema inercial, pero si tengo otro sistema inercial que se mueve a velocidad constante respecto del primero, yo sé que las ecuaciones, por el principio de relatividad, tienen que tener la misma forma. Y efectivamente tienen la misma forma, pero para transformar estas ecuaciones no se utiliza la transformación de Galileo, que nosotros vimos al principio del curso. Se deben utilizar otras transformaciones, conocidas como transformaciones de Lorentz. El mismo Lorentz, del bestseller ese, Teoría del Electrón, autor de Teoría del Electrón, y también el que propuso la ley que nosotros utilizamos en magnetismo. Él se dio cuenta que para que estas ecuaciones sean invariantes frente en todos los sistemas inerciales, es decir, no cambian su forma en los distintos sistemas inerciales, y no se podía seguir con las leyes, con la transformación de Galileo. Tenía que haber otras transformaciones, y esas transformaciones fueron las que fueron usadas más tarde por Einstein, y desarrolló la teoría especial de la relatividad. Por eso su primer trabajo se titula sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Es decir, él utilizó las ecuaciones de Maxwell. Le creyó más a Maxwell que a Newton. Por eso es que las ecuaciones de Maxwell no las cambió, pero sí cambió la segunda ley de Newton. Y por lo tanto, bueno, las demás ecuaciones. Bueno, alumnos, con esto concluimos la clase de hoy. Esta clase, ya con esto, no solamente concluimos la clase de hoy, sino que concluimos con los temas teóricos para el segundo examen parcial. Recuerden ustedes que yo les había dicho que finalizada la práctica 8, se iba a ver, a la semana iba a haber el segundo examen parcial. Bueno, creo yo que, según me dijeron, me dijo el instructor, el práctico 8 lo terminarán el jueves, y por lo tanto al jueves siguiente se habrá el parcial. El día martes, es decir, vamos a ver, el día lunes 14, martes 15, no va a haber clase teórica, porque va a ser una clase de consulta. Y luego, el jueves 17, se va a tomar el segundo parcial, que va a incluir los temas de práctico 5, práctico 6, práctico 7 y práctico 8, es decir, ley de inducción de Faraday entra. Van a ser 3 problemas, como fueron en el caso del primer parcial.
y el parcial se va a desarrollar de la misma manera que se desarrolló el primer parcial. Las condiciones más precisas de desarrollo del parcial las vamos a conversar el día jueves que viene. Este jueves va a haber clase, claro está, y vamos a llevar a cabo, vamos a dar la teoría. Vamos a comenzar con el tema de corriente alterna, que es una aplicación de las leyes de Maxwell que hemos visto recién. Las vamos a aplicar a un ejemplo concreto que es corriente alterna. Y el otro ejemplo en donde vamos a aplicar las leyes tiene que ver con los temas de óptica. Vamos a comenzar con la óptica geométrica, que es el estudio de las trayectorias que sigue la luz entre dos puntos. O sea que ese más o menos va a ser el esquema de trabajo. El jueves, en la teoría corriente alterna, ustedes terminarán el práctico 8. El martes 15 no hay teoría, pero sí va a haber práctica porque es clase de consulta, y el 17, jueves 17, es la fecha del segundo examen parcial. 3 problemas que van a involucrar los temas vistos en prácticos 5, 6, 7 y 8. Bueno, alumnos, no les quiero sacar más tiempo al descanso, que ahora en unos minutos va a comenzar el práctico. Y bueno, me despido de ustedes hasta el día hasta el día jueves, en oportunidad que, como les dije, hablaremos sobre corriente alterna. El día de hoy, en unos minutos, ustedes van a recibir en sus casillas de correo en formato